San Francisco. Al entrar nos sorprende el amplio compás que se inicia con dos arcos de medio punto sostenidos por un fuste romano de granito. Las pequeñas capillas enriquecen el espacio, así como la portada de entrada a la iglesia de estilo gótico del siglo XV. La actual iglesia, de apariencia neoclásica, conserva en el crucero bóvedas góticas de la época fundacional. El retablo mayor se considera como uno de los más importantes del barroco ecijano del siglo XVII. La imagen de la Virgen de la Esperanza está atribuida a Jerónimo Hernández, del siglo XVI. Los miradores de San Francisco son los más pintorescos de la Plaza de España, cuya arquitectura nos recuerda a similares construcciones castellanas. Los Descalzos. La portada, trabajada en ladrillo visto, es barroca del siglo XVII. Remata la parte superior una hornacina con una inmaculada de barro cocido. En el interior nos encontramos con una fastuosa decoración de pinturas al fresco y yeserías policromadas y doradas, sobre todo en cúpula y pechinas, así como en la bella tribuna que sostiene al órgano. La carpintería de lo fino es extraordinaria, al igual que la colección de imágenes y retablos, donde se percibe una unidad de estilo, época y dirección artística. El siglo de oro ecijano dejó aquí uno de los ejemplos máximos del barroco andaluz. La Victoria. En la cabecera de la iglesia se conserva la primitiva fábrica de la capilla de San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos, con los enterramientos de los marqueses de Peñaflor. La torre, de original diseño, está emparentada con la Torre de la Victoria de Estepa del siglo XVIII. Las portadas labradas en mármoles son de estilo barroco del siglo XVIII. En el interior, de sencilla arquitectura, con planta de cruz griega, es del siglo XX. Entre los retablos destacamos al mayor, del siglo XVII, presidido por la Virgen de la Victoria y el Santísimo Cristo de Confalón. Santa Ana. Enclavada en el popular barrio del Puente, su original torre es barroca del siglo XVIII, muy ornamentada con azulejería y ladrillo tallado. La iglesia, de una sola nave con elegantes tribunas y cúpula, es del siglo XVII.
Aquí está establecida la Hermandad de la Hiedra. La imagen del Santísimo Cristo de la Hiedra es del Círculo de Juan Martínez Montañés, del siglo XVII. San Juan. Del antiguo edificio conserva el sagrario que se cubre con cúpula de casetones, finalizada en 1608, que junto con la nave forman la actual iglesia de San Juan, ya que el proyecto neoclásico de Ignacio Tomás no llegó a realizarse, paralizándose las obras a principios del siglo XIX, obras que se han retomado en este mismo año. Los alarifes ecijanos Lucas de Bazán y Antonio Corrales levantaron en la primera mitad del siglo XVIII la Torre de San Juan, nuestra torre más emblemática, llena de ritmo y color, profusamente decorada con azulejería, pináculos, ondulaciones y coronándose con el ángel veleta que porta el estandarte de la Orden de Malta, dominando el escenario grandioso de las torres ecijanas. Al traspasar la puerta nos sorprende el conjunto inacabado donde los nichos, las columnas, los capiteles y la vegetación nos introducen en un espacio romántico de ruinas clásicas de indudable atractivo. En el interior nos encontramos relieves escultóricos de Pedro Roldán, imágenes de Duque Cornejo y pinturas de Antonio de Pereda y Juan de Espinal. El mobiliario de la sacristía está realizado en caoba y tallado en estilo rococó del siglo XVIII, estando presidida por un crucificado de Pedro Roldán del siglo XVII. El escritor Luis Vélez de Guevara, el ecijano más universal, fue bautizado en esta iglesia el 26 de agosto de 1579. Nuestra Señora del Carmen. La torre es de estilo barroco del siglo XVII y la portada, con grandes columnas estípites, son del siglo XVIII. Aquí radica la Hermandad del Santo Entierro. La imagen del Cristo yacente está introducida en una artística urna de carey y plata del siglo XVIII. Los relieves pasionistas y los 4 evangelistas están atribuidos a Duque de Cornejo. La bellísima imagen de Nuestra Señora de la Soledad es del siglo XVIII, enriquecida con la ráfaga, corona y media luna del gran platero cordobés Damián de Castro. Las Gemelas. Las torres y la portada principal son barrocas del siglo XVIII, siendo los únicos testimonios arquitectónicos del antiguo convento.
Santa Cruz, de estilo neoclásico, es un proyecto inacabado de José Álvarez. Por sus proporciones, pureza de líneas clásicas y por las obras de arte que atesora, se considera como uno de los templos más atractivos de la ciudad. Aquí estuvo establecida la mezquita mayor de Écija y posteriormente se levantó una iglesia de estilo gótico mudéjar. La torre es renacentista, cuya obra se podría atribuir a Hernán Ruiz II y donde se repiten detalles arquitectónicos de la Giralda de Sevilla. Se corona con un ángel veleta que porta la cruz de Cristo. En el sagrario se venera a Nuestra Señora del Valle, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, imagen gótica del siglo XIII, relacionada con la escuela de Reims. El Cristo de la Sangre fue tallado por Gaspar del Águila en el siglo XVI, entronizado en el magnífico retablo atribuido a Cristóbal de Guadix. El retablo mayor es barroco del siglo XVIII, pleno de imágenes de la Orden de la Merced y presidido el conjunto por la Virgen del Socorro, atribuida a Jerónimo Hernández. La iglesia conserva una de las obras maestras de Villegas Marmolejo, la pintura sobre tabla de Cristo Fuente de la Vida del siglo XVI de inspiración flamenca. La planta inacabada de la iglesia con los restos del arco mudéjar y del patio renacentista configuran una visión romántica con espacios ajardinados de gran belleza. San Gil. La torre tiene una equilibrada arquitectura y decoración contenida, con labores muy finas de cantería, ladrillo tallado y azulejería. Matías de Figueroa y Caballero diseñaron y construyeron esta famosa torre considerada como la más elegante del barroco ecijano. La iglesia de estilo gótico mudéjar, modificada en estilo barroco en el siglo XVIII, con cúpula en el crucero y cubrimiento de bóvedas, acoge a la imagen del Santísimo Cristo de la Salud del siglo XVI, entronizada en un retablo barroco del siglo XVIII. Se conservan pinturas sobre tablas de Alejo Fernández y de Villegas Marmolejo, ambos de la escuela sevillana del siglo XVI. Santiago es el edificio eclesiástico más interesante del conjunto histórico astigitano.
siendo una de las iglesias más elegantes de Andalucía la Baja, perteneciente al estilo gótico mudéjar del siglo XV. Tiene añadidos de hacia 1600 en la capilla indiana de los Monteros, presidida por la imagen de la Virgen de Gracia, atribuida a Pedro Millán, del siglo XVI. La sala de tacas y la sacristía pertenecen al barroco del siglo XVII. El sagrario, el patio y la armónica torre diseñada por Juan Núñez corresponden al barroco del siglo XVIII. En el interior y cubriendo el ábside de la nave central, el retablo mayor, tallado en estilo de transición del gótico al renacimiento, con relieves pasionistas y esculturas del círculo de Jorge Fernández y pinturas sobre tabla atribuidas a Alejo Fernández. Esta soberbia pieza está considerada como el retablo más importante del arzobispado después del de la Catedral de Sevilla. De gran calidad son las pinturas del retablo del antiguo sagrario en la nave del Evangelio, atribuidas a Pedro de Campaña, el pintor máximo de la escuela sevillana del siglo XVI, y presidiendo el conjunto la prodigiosa imagen del Cristo de la Expiración, considerada como una de las obras maestras de Pedro Roldán. Santa Bárbara. De su primitiva edificación conserva restos de la torre, hoy convertida en espadaña, sobria construcción de arcos apuntados trabajados en ladrillo visto y perteneciente al gótico mudéjar del siglo XV. La iglesia es la primera que se edificó de estilo neoclásico en Andalucía, diseñada por el arquitecto cordobés Ignacio Tomás, donde aprovechando fustes romanos de granito, levantó las originales portadas, de un clasicismo inusitado y difícil de encontrar por estas latitudes. En su interior encontramos el mejor coro de Écija, tallado en estilo rococó. La imagen de San Pablo fue esculpida por el ecijano Gómez de Navajas. Las imágenes de Santa Bárbara y la Virgen del Patrocinio se relacionan con la obra escultórica de Pedro de Roldán, aunque recibieron un nuevo estofado y policromado en el siglo XVIII. Y Jesús sin soga se considera como una de las obras maestras de Montes de Oca, escultor sevillano del siglo XVIII.